Las primeras cosas que él hizo fue crear un gabinete de educación. Antes la ciudad no tenía mucho que ver con la educación local. Lo único que ellos provieron fue personas que ayudaron a las personas a cruzar las calles, pero antes no tenía muchas cosas que ver con la educación. Entonces, una de las cosas primeros que el hizo fue la educación que constituye personas que son los líderes de los distritos de educación, los superintendentes, y eso es para empezar las conversaciones de qué es lo que la ciudad puede hacer para apoyar a las escuelas públicas aquí en Tulsa. And the goal of this is to be just a better partner to our schools than the city has historically. We don't want to take over education. They know how to educate children better than we do, but we think there are a lot of things that the city can do to be a better partner. Y la meta con todo esto es para ver cómo la ciudad puede colaborar mejor con los distritos de escuela. No es para tomar todo el control de las escuelas. Las escuelas ya saben cómo ellos pueden educar a los niños, sino más bien para ver cómo la ciudad, cuáles son las maneras que la ciudad puede apoyar a las escuelas públicas aquí en Tulsa. ¿Le preocupa al alcalde heredar una ciudad con un alto índice de homicidios? Does it worry you that you have a city that has a high index of homicides? Oh, absolutely. And that's, we are actually initiating a commission on community policing that will convene this month and has to put its report together here in the next about 80 days. And the goal of that commission is to identify ways that our community can work more closely with our police department in fighting crime and making Tulsa a safer place. The goal is to empower both citizens and police officers to work together more closely in making Tulsa a safe place. So, es cierto, es algo que le preocupa. Una de las cosas que él ha creado con la policía local es un comité que se llama Comité de Policía Comunitaria. Y la idea con esto es, este comité va a proveer recomendaciones en cómo la policía puede trabajar mejor con la comunidad para prevenir y reportar crimen. Y también para cómo hacer que Tulsa sea una ciudad mejor, más segura. And it's very important to me that the perspective of our Hispanic community in Tulsa be represented on that commission. Christina will be a member of that commission. Jesse Guardiola, who is with our Tulsa Police Department, does a great job in outreach, will be on that commission. Vicente Ruiz is on that, Francisco Trevino with the Hispanic Chamber. Folks like that I asked to be on this commission because I think it's super important that the Hispanic community have representation there and that their perspective be heard as we're discussing this. Entonces en esta comisión fue muy importante que la voz de la comunidad hispana fuera representado. Entonces tiene la policía Jesse Guardiola, que trabaja bastante con la comunidad hispana, tiene Vicente Ruiz, que es un dueño de hispano aquí en Tulsa, también Francisco Treviño de la Cámara de Hispano, y también tiene a mí para asegurar que la comunidad hispana está representado en esa comisión. Me parece muy interesante lo que estamos escuchando esta mañana. Quiero felicitarlo porque uno con el paso del tiempo logras detectar quién trae algún mensaje positivo para tu comunidad y quién no. En el caso, yo creo desde la primera vez que lo vi, supe que tiene interés en trabajar con nosotros. So this is something that's really interesting for her because in all the years that you work with the community, you can tell when someone genuinely has a good interest for the community. And who doesn't, who has good interest, and she can tell with you that you have positive interest. Oh, no, it's, I love this city. My family's been here since the 1870s, and so I think about our city in a historic way. And when you look at the evolution of this city over its history, it's
very clear to me that the Hispanic community in Tulsa is the future of Tulsa. And so, as someone who wants my kids to grow up here and live here when they're old and have future generations of our family live here, fostering the growth of and the leadership of the Hispanic community, I think, is absolutely crucial for the growth of our city moving forward. Él dice que él ama esta ciudad. De hecho, su familia ha estado en esta ciudad desde los 1870s. Entonces, la manera que él vea la ciudad es una manera histórica. Entonces, para él, la comunidad hispana es el futuro de Tulsa. Va a ser el futuro de Tulsa de forma de que va a ser donde la comunidad hispana toma en su manera de si tengan éxito aquí, también sus hijos en esta ciudad va a tener éxito. Entonces, para él es muy importante que la comunidad hispana tenga mucho éxito en esta ciudad. Muy interesante todo lo que hemos escuchado. Si me lo permite, para tomar un leve receso, me voy rápidamente a un corte comercial y regreso. Yo creo que esto es un buen inicio de año, es un excelente inicio de año para la comunidad latina. Escuchar que nuestra máxima autoridad aquí en la ciudad es una persona que nos ve con excelentes ojos. Y cuando regresemos, algo bien importante, estamos aquí nosotros. ¿Qué trae para nosotros? Y esto, y lo otro.